bienvenidos todos ustedes, hermanos, y vámonos a la palabra viva que esta mañana nos lleva al segundo libro de Reyes, capítulo 16, hermanos, ténganlo a la mano. Después de la sucesión de reyes en Judá que vivieron con rectitud, vino Acaz, que siguió los ejemplos perversos de sus, podemos decir, pares en el reino del norte, ¿verdad? Allí en el norte era algo común, pero en el sur no se daba tanto. En el sur, lo más que llegaba un rey, Carlita, era permitir que sigan los altares en los lugares altos. Nos damos cuenta que el rey Acaz es uno de los más duramente condenados entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué, hermanos? Primero, dice el texto que sacrificó a su hijo. Una práctica considerada como horrible abominación según la ley de Deuteronomio. Nos damos cuenta, hermanos, que este rey actuaba de una manera, Carlita, no honrando a Dios, porque esta era una costumbre pagana. Muchos en esa antigüedad lo entregaban a Moloch, que era una deidad, sacrificaban a sus hijos como un ritual de suerte. Nos damos cuenta que estas prácticas cananeas ya eran parte de la vida de este Acaz. Pero además de esto, Acaz sí fomentó la idolatría, porque Acaz iba a hacer sacrificios a lugares altos, debajo de los árboles. Acaz sí fue activo en idolatría. De árboles frondosos. Ajá, ahí tenían algunas imágenes de algunas deidades. Y Acaz, para que vean, él no solo permitía que vayan a lugares altos, sino que él iba, pero no iba a adorar a Yahvé, iba a adorar a otros, según entre comillas, dioses, con D minúscula, ¿verdad? Iba a adorar ídolos ahí Acaz. Entonces, otra de las cosas, hermanos, porque se considera el peor rey del sur, es porque saqueó el templo. Dice el texto que ahorita lo vamos a revisar, Carlita, que trató de pagar protección, y lo que hizo es todo el oro y la plata del templo fue entregarlo como un pago. Pero además, hermano, no quedó contento ahí. Imitó cultos de los asirios. Y por último, y para cerrar con broche de oro, Acaz, óiganme bien, Acaz cerró el templo de adoración a Yahvé. ¿Puede creerlo? Acaz definitivamente cerró las puertas al templo para adorar a Dios. Carlita, qué difícil tiempo para los reinos del sur, ser gobernados por un rey que no tiene temor de Dios. Así es, y no solo eso, sino vemos que de todos los reyes que había en ese momento en Judá, es uno de los peores, porque no solamente hace el sacrificio de su hijo, hace las prácticas de pueblos paganos, sino que cierra el templo de Dios y da así como en otras palabras, este ya no es, y vámonos con estos que ya tenemos, ¿no? Él fomenta, y no solamente lo fomenta, lo practica, pero como que aquí yo veo que se le pasó la mano, porque él clausura, digámoslo así, los cultos a Dios, a Yahvé, sí. Los clausura, cierra, además de que saquea todos los tesoros que había ahí para pagar protección a los asirios, los termina por cerrar. Y vemos más adelante en la lectura algunas indicaciones que da para el nuevo altar al cual se le va a ofrecer sacrificio y adoración. Realmente sí, Israel ya había caído en una situación muy penosa, pero con Acaz termina así como que pues ya llegaron a lo más profundo. No sé si vayan a llegar más, pero pues vamos a seguir viendo qué más hizo Acaz, aparte de todas estas atrocidades que ha hecho con respecto a la adoración a Dios. Pues sí, Carlita, porque realmente hizo cosas que no se habían visto nunca en el sur. En el sur nunca se había visto que un rey esté activamente en idolatría, nunca se había visto que un rey sacrifique a su hijo, nunca se había visto que... Sí habían saqueado algunos reyes el templo. Algunos, pero no como... Bueno, algunos lo saquearon, él lo saquea, pero no solo saquea, él saca todo, porque algunos no lo sacaban así como que con todo lo que había adentro, pero él termina de saquearlo, lo vacía y lo clausura, y ya, se acabó. Dijo, aquí ya no hay nada no tiene nada que hacer, ¿no? Apaga las luces y hay que irnos, casi dijo, no, pero hermanos, nos damos cuenta que Dios es fiel a su promesa, porque ha sido bueno Dios con esta nación, hermanos, ha sido misericordioso Dios con esta nación. Les voy a decir por qué, hermanos, porque en el tiempo de Acaz,
Dice el texto bíblico que leímos en el verso 6, por aquel tiempo Resín, rey de Siria, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían allí, y posteriormente los edomitas se establecieron en Elat y ahí se han quedado hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante esta referencia para mí? En Crónicas se narra que hubo una matanza terrible en Judá, hermanos. Se narra también que estuvieron a punto de ser deportados. Estuvieron a punto de ser llevados cautivos por los asirios. Y nos damos cuenta de algo, hermanos. Dios fue misericordioso porque no lo permitió. Porque recordemos algo, primero se va al reino del norte cautivo, luego al reino del sur por los babilonios. Pero aquí pudo haberse dado al revés, por esta condición de este rey que no honraba a Dios, y que Dios era una forma de llamar la atención poniéndolo en manos de los enemigos. Y aquí, por gracia y misericordia de Dios, no se concreta esa deportación masiva que bien pudo darse, hermanos. Y nos damos cuenta también en ese sentido lo que va aconteciendo. Los asirios habían tomado mucha fuerza, y Asiria ya había tomado como tributario, hermanos, fíjense, a los sirios y a los del reino del norte, y eran sus tributarios. Y un día se reúne el Resín de Siria y Pekah del norte, y dicen, oye, pues hay que hacer algo contra los asirios, porque nos traen asolados y nos cobran tributo, y si hacemos una coalición para pelear contra ellos y nos libramos de su yugo, entonces ellos van a hablar con Acaz y le dicen a Acaz, te invitamos a formar parte de una coalición en contra de los asirios. Y dijo Acaz, no, conmigo no cuenten. ¿Ah, sí? No. ¿Y qué hacen? Se junta Resín de Siria y Pekah de Israel para ir contra Acaz. Entonces, ante esa situación de hermanos, Acaz, fíjense qué es lo que hace. En el texto de Isaías hay un texto paralelo que nos muestra esto, hermanos, porque ante esta posición de Acaz, deciden atacar a Jerusalén para destronar a Acaz e instaurar una nueva dinastía en la persona del hijo de Tabel. Quiero irme a Isaías capítulo 7, versos 5 y 6. Miren cómo dice Isaías 7, versos 5 y 6. Dice, acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartémosla entre todos nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Fíjense, hermanos, qué interesante está esto, porque aquí se está describiendo podemos decir, Carlita, este plan contra el rey Acaz. Y aquí me parece muy interesante, hermanos, retomar lo siguiente, porque el profeta Isaías va con Acaz y le dice a Acaz, ten fe, ten confianza, Dios puede protegerte a ti y a toda esta nación. Y le dice, mejor confía en la promesa de Dios. Confía en este Dios con nosotros. Y la respuesta de Dios seguro va a ser buena para este pueblo, porque ha dado una promesa de cuidarlo, de acompañarlo. Y, hermanos, nos damos cuenta de algo. El rey no escucha la respuesta profética y recurre a medios humanos que él considera más eficaces. Acaz prefiere la protección del rey asirio Tiglat-Pileser, del que se declara su servidor, su vasallo. Le dice, yo soy tu hijo, soy tu siervo. Mira, protégeme de estos que me quieren hacer algo y yo te voy a pagar, ¿no? Yo voy a darte dinero, yo no tengo un problema con eso. Pero ¿dónde consigo? ¿Cómo? ¿Pagaba la protección? Sí, Carlita, y te das cuenta que en ningún ejemplo bíblico que hemos visto de los que pagan protección, a los que le pagó, les ha cumplido. ¿No? No, para nada. ¿Qué ha acontecido, Carlita? Lo que ha acontecido. No, pues que no los terminan por proteger. Realmente muchos de ellos se van en contra de ellos y terminan por atacarlos. Realmente nunca cumplieron esa protección que se les solicitaba, porque creo que ninguno de ellos la ofrecía, sino más bien les pedían que los protegieran, como en este caso de Acaz. Así es, hermanos. Y fíjense cómo Dios en Isaías, quiero regresar a Isaías porque me parece interesante, en el capítulo 7, dice en el verso 10, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo, pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Y entonces Isaías le dijo, verso 13,
Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con Dios? Por eso el Señor mismo les dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y lo malo y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Fíjense qué le está diciendo Dios. Le dice: confía en mí, yo estoy contigo, yo soy el Emmanuel, el Dios contigo, y traeré una promesa. Y te aseguro algo: tus enemigos se van a destruir, van a acabar, pero si tú eres fiel, tú vas a permanecer. Fíjate, Carlita, esto me encanta porque le da una promesa aquí, y es, creo que la primera vez que se menciona al Emmanuel, diciéndole: yo estoy con ustedes. ¿Por qué buscas ayuda con otros? Yo estoy contigo. ¿Por qué vas con los asirios? Yo estoy contigo. ¿Por qué pagas protección? ¿Por qué buscas por otro lado? Yo prometo estar acompañándote en tus procesos. Entonces, Carlita, a mí me llama mucho la atención esto, porque Acaz no hace caso y decide mejor ir al templo y decir qué es de valor. Esto es de oro, esto es de plata, esto es de bronce, y se empieza a hacer de un botín, y se va al palacio y saca otro tanto de cosas y le dice al rey de Asiria: aquí está tu pago, protégeme. Y bueno, Carlita, finalmente nos damos cuenta de... ¿Mande? Finalmente no se puede, digo, no pueden, no cumplieron con lo que... Más adelante, Carlita, en el corto plazo sí cumplieron, pero más adelante le pasan la factura doble al rey, porque nos damos cuenta, hermanos, que sí, él junta dinero y le paga, y que este rey va, pelea contra esta coalición de reinos del norte y de Siria, y nos damos cuenta, hermanos, que vence, que gana. Pero si leemos 2 de Crónicas 28, dice el texto que después se arrepiente Acaz de haberlo hecho, pero que ya está esta situación consolidada, hermanos. Y como consecuencia de esta acción, Acaz lleva a Judá por primera vez a su historia, Carlita, a ser tributario y de los asirios. Le dice: seremos tus vasallos, te vamos a pagar una renta, tú serás nuestro amo, tú serás nuestro jefe. Y quitan a Dios de su seguridad y ponen al rey asirio como su seguridad. Esto, hermanos, va a llevar al pueblo a una difícil situación. Así es, hermanos, y acabado el peligro, por fin Asiria vence a esa coalición, y, hermanos, el tributario Acaz va a saludar a su nuevo señor, a su nuevo jefe, al rey asirio, y cuando va a visitarlo a Damasco, se sorprende mucho de un altar. Acaz ve un altar que lo deja cautivo y le gusta. Dice: ay, qué bonito ese altar. Acaz ve el altar que sería el principal, dedicado a Hadad Ribón, y manda hacer un igualito en Jerusalén. El sacerdote Urías obedece sin decir una palabra la orden del rey Acaz y ejecuta exactamente y con prontitud lo mandado a hacer por su rey. Desafortunadamente, utilizó materiales del templo para construir el nuevo altar que reemplazó el altar de Salomón. Hermanos, si Salomón viviera, se vuelve a morir. Ver todo lo bonito que dejó el santuario, el altar, todo como acomodó las cosas. Bueno, vino acá, se dijo: no, me gustó el altar que vi ahí, hazme uno así como acá, aquí están los planos. Y ¿sabes qué? Cámbiame de lugar aquí el templo, yo creo que requiere verse diferente. Y cambiaron todo, cambiaron donde se lavan las manos, cambiaron donde se acomodaban las cosas, cambiaron, Carlita, muchas cosas de orden, y nos damos cuenta en ese sentido que empieza a haber una reforma, pero para mal, en el caso del rey Acaz, hermanos, porque él es el que clausura el templo del Señor. Él es el que cierra este espacio para adoración a Yahvé y comienza a fomentar más bien la adoración, hermanos, a el rey de los, más bien al rey de los asirios y al Dios de los asirios. Nos damos cuenta, hermanos, que ahora el templo y el culto a Yahvé ya deja de estar. Ahora está edificado sobre costumbres paganas, y su meta principal era complacer a los que estaban en el poder. Acaz, hermanos, sumió al reino del sur en una de las crisis más graves de su historia, tanto económico, social y espiritual. Así culmina este reinado vergonzoso,
No es necesario para el autor añadir más, simple dice, fue un rey que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, fue un rey que entregó a su hijo, entregó a su pueblo, dio la espalda a Dios y que terminó con una nación, hermanos, sumida en una profunda crisis espiritual, social, económica en su historia, Carlita. Así es, vemos un rey totalmente en contra de lo que Dios estaba mandando, pero me llama mucho la atención cómo Dios le hace una promesa tan hermosa de que iba a estar con él, y aún así él no creyó, dio la espalda a Dios, le dio la espalda al profeta, algo no creo, mejor voy por lo seguro para él, y empieza a hacer todo hace tributo y empieza a cobrarle, ¿no? El pueblo, esta nación empieza a pagarle al rey Asiria todo lo que, pues la protección que ellos daban. Y yo creo, hermanos, que esta historia del rey Acaz se puede aplicar a nuestras vidas o a la vida de los seres humanos. Cuando nuestro Dios aquí, por medio de Isaías, no entiendo, o sea, es tan difícil, donde Él le dice, yo soy el Emanuel, yo estoy contigo, yo no te he abandonado, eres son mi nación. Y para este rey, y creo que para muchos de los reyes que hemos estudiado, se les había olvidado de quién era Dios. Se les había olvidado lo que Dios había hecho ante sus antepasados, y que esa tierra que ellos ya habían descuidado, que ya habían partido un reino, y que esa tierra que ellos entregaban a sus enemigos, que era la tierra que Dios les dio, y que muchos de sus antepasados, recordemos desde Josué, pelearon por tenerla, y que Dios se las dio, todas las victorias que Dios había ganado, ellos ya no las recordaban, ya se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho en sus vidas, que esa tierra que ellos poseían, pues se las dio Dios, hermanos, porque eran un pueblo que deambulaba y se movían. Y realmente ellos olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia hace este recordatorio por medio del profeta Isaías, y le dice, dile que yo estoy con él a pesar de la terquedad y necedad de Acaz, hermanos. Dios interviene por medio de este profeta y le recuerda, dile que yo estoy con él. O sea, Dios está viendo la idolatría y hasta dónde ha llegado y lo que ha hecho y cómo ha llevado al pueblo a entregarlos casi como esclavos a los asirios, no solo por pagar la protección, sino llevar al pueblo y decir, cerro el templo, ya no vamos a adorar a Yahvé, vamos a irnos con estos dioses. ¿Por qué? Porque él implementa, y no solamente por los sacrificios que hizo, sino que también totalmente así, al cerrar el templo de Yahvé, le dice al pueblo, ahora aquí ustedes van a estar, ya olvídense de esto. Y es hermoso la misericordia de Dios, hermanos, que cómo interviene, pero una vez más el pueblo hace oídos sordos a esto y no quiere. Más bien el rey, recordemos aquí, hermanos, que como Samuel se los dijo, que se siente él así todo como ofendido de cuando el pueblo va y le pide rey, y al final Dios le dice, dáselos, porque al final ellos nunca me han hecho caso. Y fíjese, desde Samuel hasta este libro de Segundo de Reyes, vemos que Dios ve a un pueblo que le sigue ignorando sus promesas, que le cuesta creer y tener fe en todo lo que Dios está diciendo en su palabra, hermanos. Y realmente yo creo que ahora Dios en este capítulo de Isaías nos hace recordar, yo soy el Emanuel, yo estoy contigo. Cualquier situación que tengas, ven a mí. ¿Por qué recurres a una protección que no es segura? Y yo creo, hermanos, que esto que dice Isaías es una realidad en nuestras vidas. El ser humano tiende a creer en muchas cosas muy débiles, pero Dios no es así. Dios nos acompaña, Él nos ha demostrado que es nuestra fortaleza, le ha acompañado. Y qué bonito, porque me viene a la mente lo que vimos ayer en el Salmo 132, de un Dios que recuerda sus promesas y le hace recordar al pueblo, yo estoy contigo en todas las situaciones que tú tienes. Y aquí con el rey Acaz no estaban en una situación tan favorable, tan bonita, digámoslo así, pero más bien Dios interviene diciéndole, ¿por qué estás haciendo esas cosas? No, es que no es algo que me agrada, y estás confiando en cosas tan débiles y tu fe es tan raquítica
que yo quiero decirte que yo estoy contigo. Y es lo mismo que hace Dios en esta mañana, ayer en la noche y hoy en la mañana. Dios nos recuerda, yo estoy contigo, soy el Emanuel, como ayer Josué lo comentó. Ese hace la primera mención de ese Emanuel, que es Dios con nosotros, hermanos. Así que confiemos en Dios, siempre pongamos toda nuestra fe en Dios, todo lo que usted vaya a hacer. No se confíe en lo que pueda haber en usted de manera externa. Aquí el rey Acaz, uno de sus errores, desde mi punto de vista, era que había tantos pueblos, tantos reinos, que él dijo, pues yo voy, paga protección. Y aún así, hermanos, no le fue bien. Termina en una situación bastante mala, y sobre todo que lleva al pueblo de Israel a la perdición total, porque les hace ver, cerramos el culto. Los reyes anteriores pues dejaban ahí abierto la opción, ¿no? Cuando Dios no es una opción, Dios es lo único que nosotros tenemos. Así que confiemos en Dios, hermanos, vayamos a la palabra. Cada vez que usted sienta alguna dificultad, alguna debilidad en su fe, recuerde lo que Dios le hizo saber a Acaz por medio del profeta Isaías. Él es el Emanuel, Él está con nosotros. Así es, hermanos, y no puedo dejar de pensar en esta acción de Acaz, hermanos, tan triste que hoy podemos mirar como un abandono al templo, un abandono al santuario que Dios había hecho. Y reitero esto, como dice el texto del Crónicas, el capítulo número 28, verso 24. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor. ¿Cómo alguien puede despedazar los utensilios? Como Carlita dice, terminó de destruir lo que estaba en el templo, lo que Salomón había construido. Dice, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. En todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo al Señor. Y como Dios, hermanos, no olvida sus promesas. Este Emanuel, este Dios con nosotros, estaba con ellos, pero iba a utilizar a un medio. Dice el texto que cuando muere acá su hijo Ezequías llega al trono. Y el día lunes vamos a ver a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? De verdad, hermanos, fue un reformador, porque luego que su papá saqueó el templo, luego que su papá trajo una imitación del altar de los asirios, luego que su papá cerró el templo y comenzó a fomentar la idolatría fuera del santuario, lo que está haciendo aquí Acaz fue lo que hizo, hermanos, en su momento Jezabel y Acab. Intentar traer otro culto, suplir con otro culto el culto al único Dios verdadero. En el caso de, nos damos cuenta de Acab, fue con las ideas de Baal, pero aquí vemos que son las ideas del rey de Asiria. Los dioses asirios son los que empiezan a tomar fuerza, y que Acaz, lamentablemente, hermanos, cree que congraciándose con este rey, congraciándose con lo que él cree, le va a dar mucho favor, lo va a ayudar. No, dice la Biblia, es mejor confiar en Dios que en hombres grandes o poderosos. Es mejor esperar en Dios que esperar en alguien más que no nos garantiza, hermanos, ayuda. Finalmente, los asirios terminan generando muchos problemas a el reino del sur, hermanos. Los llevan a muchos cautivos. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando intentamos buscar un sustituto de la protección de Dios, de la ayuda de Dios, terminaremos siendo defraudados. Todo lo que intentemos poner en lugar de Dios o confiar en vez de Dios, Carlita, se llama ídolo. Y los ídolos no son confiables. No son confiables. Siempre prometen más de lo que pueden hacer y finalmente no traerán la solución. Y este fue el caso de el rey Acaz. Pero sobre todo, hermanos, vemos una mezcla que el rey Acaz empezó a hacer contra, una mezcla que traía de los pueblos paganos, las ideas de ellos, los cultos de ellos, la forma de pensar de ellos, las prácticas de ellos. Es decir, empezó a agarrar, a adoptar todo eso y a desechar lo que Dios había implementado. Y en nuestra vida o en la vida del ser humano puede llegar a pasar eso. En la sociedad en la que vivimos hay muchas formas de pensar y muchas ideas que puede ser que uno diga, pues no es malo, ¿no? Pero acá se le olvidaba de que Dios lo estaba, ¿qué? Dios no lo aprobaba y a él no le importó.
¿sí? Siempre quiso pues quedar bien con este pueblo pagano y decir vengan las prácticas de ellos y vamos a desechar las que Dios nos enseñó o la que enseñó a nuestros antepasados. Y en nuestros tiempos puede llegar a pasar lo mismo. Puede uno llegar a simpatizar con algunas ideas que la sociedad tiene y que van en contra de Dios con ciertos, no sé, maquillajes, digámoslo así, de que es bueno y no es malo, porque esto es bueno y me puede hacer un buen efecto o algo positivo, pero realmente no es así, hermanos. Cuando Dios dice que esto no es bueno, hay que hacer caso, y sobre todo que cuando usted empatiza o con alguna idea que va en contra de la palabra, pues está uno actuando como acá, está dándole la espalda a Dios como Él lo hizo. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque todo inició que le empezó como a traer todas las prácticas y dijo, mejor desecho a Dios y vengan los asirios a traerme protección, sus ideas religiosas, sus ideas en su sociedad, todo lo que los asirios tenían lo empezó a adoptar. Entonces en nuestro mundo pasa lo mismo, así que tengamos mucho cuidado con lo que la sociedad piensa. Usted siempre vaya a la palabra y sobre todo confíe en Dios, que es lo que nos está recordando en esta mañana. Y cuando más difícil parecen las cosas, hermanos, cuando más complicadas se ven, ya no están adorando a Dios en el templo, ya están pasando problemas económicos, sociales, cuando ya se encuentra un momento y un punto muy determinante en la fe de ellos, Dios, hermanos, no se queda de brazos cruzados. Algo va a hacer Dios para que esta nación regrese a Él, para que el templo sea abierto y para que el culto a Jehová, a Yahvé, pueda regresar. Pero más que el culto, que el corazón de este pueblo vuelva a Dios. Solo así. Realmente Dios no deja de intervenir y ve al pueblo en una situación ya bastante crítica y empieza a intervenir nuevamente. Y esto es como les pasaba como en el libro de Jueces, ¿no? Que los veía en la peor situación y tenía que hacer algo para poderlos ayudar. Así es, hermanos, pues este fue el capítulo 16 del segundo libro de Reyes, y seguramente nos ha desafiado, nos ha permitido esta lectura, hermanos, el poder reflexionar profundamente en la palabra y también en nuestras acciones.